Bueno, hola doña Gregoria eh, y a todos nuestros suscriptores y compañeros de brujerías. Eh, bueno, me animé a mandar un audio con todas las cosas sobrenaturales que he vivido. Desde muy pequeña pero he estado en esto de las cosas sobrenaturales. eh, Es como que la naturaleza me llamara, es algo bastante extraño. Pido disculpas porque mi hijo va a estar todo el rato haciendo ruidos y hablando porque aunque él lo haga dormir y yo vuelva a hablar, él despierta. Así que va a ser como el niño de terror de mi relato. Bueno, eh, quiero comenzar y contarles. Tengo muchas historias para contar y voy a hacer un pequeño resumen. No en un orden cronológico porque la verdad son tantas que ya no recuerdo cuál ocurrió primero, pero las voy a contar de todos modos. Bueno, eh, lo primero que yo recuerdo que desde chiquitita vivía en la capital de Chile, Santiago, y vivíamos en una casa que arrendábamos. Eh, en esa casa teníamos una pieza de juegos y una pieza de para dormir, más la pieza de mis papás, que en ese tiempo estaban casados. Bueno, resulta que en esa casa nosotros no sabíamos porque éramos pequeñas. Estoy hablando que yo tenía unos 4 años, 3 años y mi hermana mayor tiene que haber tenido unos 7, 8 años. Y siempre nos sentíamos observadas en la pieza, sentíamos que nos miraban por las ventanas. Y no había nadie. Siempre le decíamos a nuestra mamá y a nuestro papá que sentíamos que había alguien, que nos miraban, y ellos siempre buscaban y no encontraban a nadie. Resulta que eh, yo me sentía tan observada que siendo pequeña siempre fui muy pudorosa. Me cubría para vestirme, para desvestirme, para todo, porque sentía que siempre me estaban mirando. De hecho, cierro los ojos pensando en eso y siempre recuerdo que teníamos unas ventanas con unas cortinas de flores y, y esas cortinas siempre me traen ese recuerdo eh, de que nos miraban a través de esa ventana. Con el tiempo, mis papás cuando se dieron cuenta como que pasaban muchas cosas sobrenaturales, ya sean ruidos, movimientos de cosas. Por ejemplo, en esa casa también se escuchaba cuando en las noches se sentía como que hacían el aseo, como que movían cosas, barrían, pasaban las aspiradoras. Un sinfín de sonidos como de que la gente estaba limpiando. Hasta que un día mi mamá le habló a la vecina y le dijo que por qué hacía aseo tan tarde, que despertaba a sus hijas y que si podía hacerlo por las mañanas o durante el día porque era muy molesto el ruido. Entonces la vecina se acerca y le dice que ella no era la que hacía el aseo a esa hora, que ella sentía que era mi mamá, o sea, en mi casa que venía ese ruido. Y ahí nos dimos cuenta que realmente la casa tenía cosas extrañas. Cuando se metieron al entretecho de la casa, eh, habían encontraron cosas de brujería, libros de brujería, habían pelos, monedas, de todo lo que se te ocurra había en esa casa. Y por eso ocurrían tantas cosas extrañas. Después de eso el matrimonio de mis padres fracasó. Todo llegó a su fin, se separaron y después nosotros nos vinimos a vivir a otra localidad, lejos como a 2 horas de donde vivíamos antes. Mis papás, bueno, terminaron de separarse y nosotras quedamos solas allá. Éramos mi mamá, mi hermana mayor y yo. Bueno, después de eso
nos vinimos de nuestra casa, que nos salió, la teníamos que pagar por dividendo. Y bueno, era difícil la verdad llevar a cabo todo esto porque como mi papá nos había dejado y mi mamá tenía 2 hijas pequeñas, era un tanto difícil. En esta casa dicen que para una guerra, la verdad no sabría decir bien cuál fue, pero hubo una matanza. Y en esa matanza ocurrió justo en los manzanales donde después construyeron estas casas. Y bueno, en esta casa siempre han ocurrido hechos paranormales. Por ejemplo, está el hecho había un caballero que siempre andaba de negro, con una capa negra, un sombrero de copa muy elegante. No se le veía la cara, pero sí se veía él, era un hombre muy alto, que se paseaba por todas las casas de la villa. Y después con el tiempo las vecinas empezaron a comentar que veían a un hombre. Y bueno, eso, había un ente que pasaba de una casa a otra, acercándose a las mujeres. Otro hecho que también ocurría en mi casa, que aparecían 2 niños. Un niño vestido como gente adinerada ya. Siempre recuerdo que era un shortcito como cafecito, de las calcetas altas como hasta la mitad de la pierna, unas chalitas negras, como una camisita blanca y el pelito más o menos largo. Y aparecía siempre con una niña con un vestido blanco, con una cinta celeste en la cintura y el pelo largo, negro y con rulitos. Y ellos siempre aparecían como jugando en ese sector de mi casa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de siempre me ha llamado la atención el tema de la época antigua, de los vestidos hermosos, esos de la edad donde estaba la gente que usaba esos vestidos gigantes, frondosos, bonitos. Y bueno, en eventos hay que disfrazarse, y a mí me gustaba disfrazarme de dama antigua. Y un día me vestí con un vestido de dama antigua de fiesta y bajé mi casa es de segundo piso, entonces bajé a mirarme por el espejo. Y resulta que cuando bajo veo que estaban los 2 niños y se acerca la chiquitita, que tienen que haber tenido unos 4 o 5 años aproximadamente, y me dice, mamá. Y sabes que yo subí la escalera corriendo de la manera más rápida que pude, y creo que esa fue la última vez que me disfracé en la casa de mi mamá con ropa así, porque fue bastante terrorífico. También mi amiga cuenta que desde su ventana se veía mi casa y que a las 3 de la mañana más o menos nosotros teníamos en el jardín hay unos arbolitos de naranjo, y que ella se asomó a mirar, y que ella se asomó y vio que estaban jugando los 2 niños que siempre veíamos en la casa. También está la historia en la misma casa. Un día estaba durmiendo con unos primos en el segundo piso, en la pieza que daba directo a la escalera. Entonces escuchamos subir algo muy rápido. No eran mis gatos, porque eran como pasitos de a 2. Y como que nos asustamos y quedamos muy pendientes. Y como que de la escalera saltó al frente de mi cama, y del frente de mi cama se puso por detrás de mi espalda. Y como que con una garra me pasaba la uña en la nuca. Y yo no me podía mover. No sentía, o sea, como que había perdido toda mi fuerza. No podía hablar, no podía hacer nada.
Y bueno, con el tiempo, después de unos años incluso, con mi primo nos pusimos a hablar y comentamos el tema de que él había visto un duende detrás mío. Y fue exactamente la vez que yo sentí como que subieron la escalera corriendo y pegaron un salto hacia atrás de mi espalda y en la nuca me pasaban una garra. Creo que eso ha sido como una de las vivencias más aterradoras que he tenido, porque como que no me podía defender, no podía hablar, no podía hacer nada. Otra vez, en la casa de mi amiga, que era de la misma villa, ocurrió un hecho similar. Pero esta vez estábamos escuchando música en su casa con el celular y también de repente, bueno, siempre habían como presencias extrañas, el ambiente denso y bueno, nos pusimos a escuchar música en la cama de sus papás y la voz del cantante se distorsionó y era como que hablaba muy lento, como tipo demonio. Fue muy frustrante. Y nosotros arrancamos, nos fuimos a la calle y después no queríamos entrar a buscar el teléfono porque nos daba mucho miedo. También se prendía el equipo solo de música fuerte, pero muy fuerte. El volumen se subía y se bajaba en mi casa. También tengo otra historia que a mí me gustó. Yo jugaba a la Ouija en la casa de mi mamá con mis hermanas. O sea, con mi hermana mayor y bueno, jugamos en muchas partes. Resulta que nos habíamos obsesionado con jugar a la Ouija, hacíamos muchas preguntas, investigamos sobre un tío que se suicidó, del papá de unos amigos que también se habían suicidado, y recopilábamos informaciones que en realidad jamás nadie había dicho. Era imposible que nosotros tuviéramos esa información a través de alguien que estuviera emergido en el tema, pero nosotros lo conseguíamos a través de la Ouija. Siempre recuerdo que estábamos en el colegio y preguntamos que quién iba a quedar embarazada antes de graduarse. Y nos dijo 2 personas. Y esas 2 personas fueron las mismas que quedaron embarazadas antes de graduarse. También una vez estábamos jugando en la casa de una amiga que pasaban muchas cosas sobrenaturales, se movían las cosas, se escuchaban voces, gritos. Esa casa era muy terrorífica, era de adobe incluso. Y bueno, y dijimos que, bueno, con el tipo incómodo de la Ouija, preguntamos que qué era lo que estaban haciendo, que de dónde venía. Y esa voz decía, desde el infierno, ja, 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 le hacía, pero era una voz tan ronca y como maléfica. Ese audio lo eliminamos porque no lo pudimos pasar jamás a un computador o a otro celular. Solamente se podía tener en los celulares de las 3 que jugamos. Y no hubo caso, buscamos muchas formas de cambiarlo de lugar el audio y no se podía reproducir, no se podía compartir, nada. Era imposible. Y bueno, con el tiempo lo borramos porque nos aterrorizaba el tema de haber escuchado esas voces tan feas hablándonos. También cuando jugábamos a la Ouija había un demonio que decía que era como que era enviado por mi tata. Pero mi tata estaba muerto, como que era un sirviente de mi tata, algo así, de mi abuelo. Y ese demonio se llamaba Adi y él nos daba mucha información, muchas cosas de las que nosotros jamás nos podríamos haber enterado investigando ni buscando, porque no aparecía en ningún lado. Así que nuestras experiencias sobrenaturales con la Ouija y con todas esas cosas han sido bastante frecuentes. En la casa de mi mamá siempre aparecen cosas, es muy fría la casa de mi mamá, pero muy fría, hay que siempre estar temperándola. A veces
botaban a mi hermana pequeña. Mi mamá también se cayó por la escalera, pero era como que la gente, como que algo te empujaba. Yo también me caía casi todos los días de la escalera, siempre. Mi mamá se quebró un dedito del pie, yo también, porque era como que te tomaban y te tiraban en la escalera. Era muy increíble. Mi hijo, de hecho, ahora cuando vamos a visitar a mi mamá, también lo botan, lo empujan, es como que le hacen zancadillas y a veces cae lejos, es increíble. Y ahí yo dejo de ir cada cierto tiempo porque cuando se pone muy denso el ambiente no voy. Mi mamá limpia la casa y ahí se calma un poco, pero jamás hemos podido limpiar correctamente la casa. Nunca hemos arrancado todo lo que aparece. Bueno, cuando yo me cambié de casa, me independicé, tenía una gatita. Y esa gatita era muy regalona de nosotros. Y cuando yo vivo al lado del cementerio, entonces esa gata, a veces estábamos compartiendo con amigos, como en fiesta o cosas aquí, y la gata de repente se erizaba mirando a la nada, se erizaba y como que no encontrábamos cómo calmarla, y era como que odiaba algo ella, como que veía cosas extrañas. Eso también. Una vez fui a la cocina de mi departamento y sentí una presencia tan tenebrosa y como que había un duende. Nunca lo vi, jamás vi el duende en mi pieza, o sea, en la cocina, pero era una presencia tan maquiavélica que yo sentía que era un duende. De hecho, esa vez yo me vine corriendo y me acosté en la cama y le decía a mi esposo, bueno, ex esposo, que tenía miedo, que había un duende, que vaya a ver, y después fue, encendió las luces y todo y no había nada, obviamente, pero fue una sensación muy agobiante. Otras situaciones también que ocurrían era que mi papá vivía en un lugar en Santiago, en el cual, bueno, esos ruidos que se escuchan detrás son mi hijo. Bueno, como iba diciendo, y en esa casa había un hombre que se paseaba de un lado hacia otro porque era una casa con segundo piso, y tenía balcones como que rodeaban la casa, y se veía como un mozo que caminaba de un lado para el otro y siempre se paseaba todas las noches, y era muy terrorífico por lo que cuentan, y todos lo veían, y era bastante alto y como vestido como un mozo. Tengo tantas historias que ya no sé por cuál comenzar. Una vez mi mamá también cuenta que a ella le gustaba jugar a ser bruja. Entonces cuando ella jugaba, decía: por el poder que me invoca y me otorga la naturaleza, yo ordeno que tiemble. Y mi mamá como que se creía mucho el cuento cuando jugaba, como que ella era muy metida en su papel. Entonces un día hizo eso, pero jugando así muy metida en su juego, y hizo que temblara, y de ahí nunca más jugó a hacer esas cosas porque ella creía que tenía como unos poderes extraños. Bueno, a mí me aparecen, siempre veo cosas extrañas como fantasmas o espíritus, o escuchaba voces también. Soy muy sensible al tema de la otra dimensión, podría decirse. En un principio me asustaba mucho, me daba miedo, pero siempre tuve eso de volver a la brujería, a las cosas esotéricas. Siempre me llamó la atención eso. De hecho, cuando iba en el liceo, era más pequeña, más lolita, y como que me interesé en el tema, averigüé y empecé a hacer algunos hechizos. Algunos funcionaban, otros no, porque jamás lo hacía como con tanta fe. El que siempre me funcionó fue el del congelamiento, pero ahora, gracias a doña Gregoria, tengo como mis sentidos más despiertos, ya no siento miedo,
me siento más protegida, más tranquila. Y a veces ayudo a otras personas que lo necesitan. Obviamente no cobro, porque las verdaderas brujas no cobran, sino que ellas reciben donaciones solamente, tal como lo hace Doña Gregoria. Y bueno, gracias a ella mi vida ha mejorado mucho en todo ámbito. Eso, ¿qué otra historia podría contarles? Ya recordé otra. Me acuerdo que cuando era más pequeña tenía una prima con la que siempre jugábamos, éramos muy cercanas. Y habían veces que nos encerrábamos en las piezas y nosotras nos tomábamos las manos y decíamos unas oraciones bastante extrañas que ni siquiera puedo recordarlas, pero era como en otro idioma. Y nos concentrábamos mucho y lográbamos que pareciera una calabaza, era una imagen de una calabaza entre nosotras dos. Nosotras nos sentábamos como los indios, con las rodillas, con las piernas cruzadas, y en el suelo nos tomábamos las manos y cuando decíamos esas oraciones aparecía una calabaza flotando, de estas como las que adornan en Halloween. Ahora, si ustedes me preguntan qué decíamos o por qué lo hacíamos, no lo recuerdo, solo lo recuerdo que logramos hacer aparecer esa calabaza y nos asustábamos tanto que nos sentábamos las manos y salíamos corriendo. Así que también antes yo leía las cartas. Tenía como ese don de leer las cartas más desarrollado porque estaba más metida en el tema esotérico. Después yo me alejé de todo eso. Y bueno, ahora volví porque es algo como que me llama, quizás lo llevo en la sangre, no lo sé. Y también era muy asertiva todo lo que yo leía con las cartas de Carioca. Esas que tienen la pica, el corazón, el trébol, el diamante. Con esas las leía. Bueno, y siempre acertaba en todo lo que yo leía. También siempre mi tata nos regaló un péndulo y nos enseñó a utilizarlo. Mi tata falleció de un cáncer, perdimos contacto con él antes de que falleciera, que no era mi tata real, era un tata postizo, un abuelo postizo. Y me quedó su péndulo de regalo y a veces me guío con eso y trato de ir solucionando los problemas, trabajando desde casa y luchando contra todas las cosas malas. Bueno, en mi casa ya casi no ocurren cosas malas, pero también recuerdo que mi hermana pequeña y mi hermana menor nos llevamos por 11 años. Cuando ella empezó a hablar, siempre contaba que ella venía desde África, que ella vivía en un basural y que comían basura y se alimentaban en el mismo tarro que hacían pipí, o sea que orinaban. Ellos comían. Y que ella mató a su familia, que los acuchilló, decía. Era muy pequeña, cosas que no podría haber sacado de ninguna parte en realidad que no fuera como de otras vidas, porque describía incluso que ella había matado a sus padres. Y siempre le decía a mi mamá que ella la amaba, pero que ella la iba a tener que matar con un cuchillo. Incluso a mí una vez me acuerdo que por suerte era un cuchillo de esos de punta redonda, los de pan que se dice, que mi hermana pequeña lo tomó y corrió hacia mí y me lo enterró en el estómago. Obviamente no me lo enterró haciéndome una herida, porque era de punta redonda, pero al momento de que hubiese sido puntudo, me lo hubiese enterrado. Bueno, mis historias no son tan terroríficas como otras que he escuchado, pero sí debo decir que son muchísimas, y que si más adelante sigo recordando historias les voy a seguir contando para que tengan susto en las noches y no puedan dormir.
bueno, voy a aprovechar de contarles también acerca de mi separación. Bueno, nosotros éramos un matrimonio súper feliz. Y de un día para otro mi esposo comenzó a sentir odio hacia mí, no lo podía tocar, no me podía acercar hacia él. Era bastante frustrante, yo le rogaba que me perdonara, que qué había hecho, pero él era como que me odiaba. De hecho me decía como que me muriera, que, que él tenía otra persona, que lo hacía feliz. Bueno, hasta el día de hoy, ya esto fue hace como 2 años, sigue con la galla, con la mujer esa, la putanga, como dice nuestra brujita. Y bueno, era porque ella le hace brujería y nos separó, hizo que sufriera mucho mi familia. Pero voy a nuevamente agradecer a nuestra brujita porque ella siempre nos atiende gratuitamente y no nos cobra nada. Jamás nos ha cobrado. Las donaciones que acepta jamás las exige, ni por un monto mínimo ni por un monto máximo, jamás. Solo si uno tiene y puede darle una donación, ella la acepta. Y nada, voy a aprovechar de decirles que luchen, que no se rindan jamás, que muchos como yo hemos pasado por muchos problemas, muchas situaciones bastante fuertes, pero que aún así no hay que darse por vencido. Que el que quiere puede, que no todo se arregla en un día, pero sí debo reconocer que mi vida ha mejorado enormemente gracias a nuestra brujita. Y como les dije antes, si vuelvo a recordar otra historia, voy a comentárselas. Chao, chao y trabajen desde casa. Bueno, he recordado otra vivencia. Yo tenía un amigo que falleció de cáncer. Fue muy pronta su muerte. Fue bastante chocante para mí el tema de que él falleciera. Entonces yo lo extrañaba tanto y a veces lloraba en el camarote de la casa donde yo vivía cuando estudiaba. Entonces él siempre, cuando yo estaba triste o me pasaba alguna situación, él iba y se apoyaba, porque él era muy alto, entonces se apoyaba en mi cama, en el colchón de la parte de arriba del camarote. Entonces él, después de fallecido, cuando yo lloraba o me sentía sola o triste o me había ocurrido algún hecho que me entristeciera, él se ponía donde siempre se ubicaba y el colchón de mi cama se hundía, porque era como que él ponía su brazo y se ponía cerca mío a escucharme. Y eso siempre lo agradezco y siento que era como su forma de agradecer el que hayamos estado hasta el último con su enfermedad también, porque él padecía de cáncer. Otra situación también, mi abuelo murió cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años y bueno, el día que él falleció, mi casa se llenó con un olor a rosas, pero era increíble, era un olor tan fuerte. De hecho, mi mamá, mi papá, todos comentan todavía esa historia porque es fue como si hubiésemos tenido rosas adentro de la casa, pero así lleno de rosas. Y nosotros lo tomamos como que es la despedida de mi abuelo, que fue un aviso de que él ya no iba a seguir más ahí con nosotros. Y bueno, eso fue lo que nos marcó bastante y que siempre recordamos.
También recuerdo que después de que él falleció nos cambiamos de casa también. Y cuando estaba en el colegio yo miraba hacia el cielo entre las nubes y sentía como que él me estaba mirando desde arriba, ahí de las nubes, y se veía su carita y me hacía sentir más acompañada y más tranquila. También otro hecho extraño que ocurría mucho en la casa de mi mamá y rara vez ocurre en la mía es que las cosas se nos perdían por días, por semanas, y después aparecían encima de la cama, encima de la mesa, por lugares que uno siempre había buscado, y más de una vez después simplemente aparecían como si jamás se hubiesen perdido, y era como tan extraño. Y yo siempre le decía a mi mamá que había un duende y ella no me creía, decía como, ay, Catalina. Bueno, y decía que como nosotros escuchábamos, o sea, creíamos que se nos había ¿cómo se nos ocurría que iban a haber duendes? Y bueno, hace un poco de tiempo atrás iba pasando con mi hijo por la pieza, porque hay una pieza en la casa de mi mamá que es muy oscura, que no tiene ventana, y que toda la persona que se queda a dormir ahí muchos días toma una personalidad muy agresiva, como melancólica. Entonces íbamos pasando por ahí con mi hijo por esa pieza para poder bajar la escalera y mi hijo me dice, mamá, un duende. Entonces yo lo miro y como digo, no, hijo, si no hay nada. En realidad yo sí sabía que había algo, pero jamás me imaginé que mi hijo iba a ver un duende. Es como bastante desquiciado, entre comillas, porque, bueno, él sabe que son duendes porque a ellos les hacen caricaturas, monitos animados con duende, con mago y esas cosas. Entonces, en ese sentido no me cabe duda de que sí puede haber habido un duende. Así que nuestra historia, bueno, mi historia más que nada, bueno, yo también podía jugar a la Ouija sola. A veces era tanto mi desconfianza de la vida o de que fuera real que estaba la Ouija que jugaba sola. Entonces me di cuenta que realmente sí se podía jugar a la Ouija, efectivamente se podía comunicar uno con otros entes, pero no eran los que uno esperaba poder comunicarse, sino que era más que nada como demonios tratando de llegar a uno, y que es algo que jamás se puede recomendar hacer porque, por ejemplo, nosotros dejábamos los portales abiertos, no cerrábamos el círculo. Entonces son errores que al final nos han pesado toda la vida porque siempre hemos tenido depresión, pasan cosas sobrenaturales, a veces botan a mi hijo. Entonces, bueno, son situaciones que lentamente la hemos ido remediando. Y otras cosas que han pasado, que mi mamá tenía tortugas grandes de 6 años, 7 años, y bueno, aquellas tortugas aparecían muertas de un día para otro. Primero falleció una, después la otra. Nuestros animales se enferman, a veces se mueren por enfermedades extrañas. Y bueno, eso yo lo asemejo a que ellos absorben y reciben todas las cosas malas. Yo hace tiempo no lograba tener plantas en mi casa, se me morían siempre, pero siempre. Era una cosa increíble. Que las plantas no duraban, era como que era imposible. Ahora, gracias a doña Gregoria, tengo muchas plantas y muy bonitas, se reproducen muy rápido, crecen, y eso me da alegría, me hace sentir que mi casa está limpia, está tranquila. Y bueno, yo pongo plantitas en todas partes y eso me hace sentir como que vivo en un aire más limpio. Bueno, este es un mini relato que es la continuación del anterior. Saludos. Bueno, otra cosa sobrenatural que puedo contar también es que
bueno, vivo al lado del cementerio, como dije en los otros videos. Y resulta que mi hijo, eh, cuando pasamos por fuera, a veces dice, oye, ahí vive mi abuelita, dice. O dice, adiós, y se despide de donde están las tumbas, estas que son como en edificios de tumbas, no sé cómo se llaman, la verdad. También hay veces que cuando llegamos en las noches, o muy oscuro o muy temprano, se dirige hacia el cementerio siempre y les dice adiós, hasta luego, chao bebé, y se despide de la nada. No sé en realidad lo que verá él, pues, pero de mi casa yo vivo como a 10 metros del cementerio o quizás 20. No sé poner las medidas, pero mi hijo siempre se despide o saluda. O cuando pasamos por fuera de los cementerios, adiós, dice. Y siempre hace ese tipo de observaciones, por lo que yo siento que él también es sensible a este tipo de cosas, igual que yo. Bueno, otra